Y entonces desde ahí nosotros entendemos que cuando hay tanto amor de por medio, Sí. la muerte no existe, No puede puede haber haber muerte, ¿sí? Exactamente. Y entonces si estamos llenos de amor, de esperanza y de fe, nuestro ser querido sigue vivo en nosotros y en donde nosotros querramos ver, ¿sí?, el legado de esa persona que tanto amé, que tanto amo y que tanto me ama. Hola, bienvenidos a otro programa de Sobre la Mesa. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Estamos conmemorando todo este mes a las personas que ya nos dejaron y que pasaron a otra vida, o a las personas que simplemente dejaron de existir en este plano terrenal. El día de hoy nos acompaña Tita Velarde. Ella es maestra en tanatología y nos va a venir a hablar sobre estos temas. ¿Cómo es que podemos superar este dolor a las pérdidas? Bienvenida, Tita, ¿cómo estás? Hola, Maru, muchísimas gracias, pues muy contenta y bendecida porque me hayas invitado y sobre todo, ¿no?, porque haya este interés por conocer más de la tanatología, porque es una disciplina científica que no todo el mundo conoce, no todo el mundo sabe de lo que se trata, ¿verdad? Pero entonces, pues aquí estamos listas para poder hablar de lo que es la tanatología, de lo que es la muerte, el duelo, de lo que tú quieras. Oye, pues ahora que decías que esto todavía no es muy conocido, fíjate que yo la verdad es que no sabía mucho la tanatología, la había escuchado, pero recientemente de la pandemia para acá, tú sabes que la pandemia fue un tiempo de muchas muertes, de muchas pérdidas, no solamente físicas, pero emocionales, mentales, materiales y de personas. Entonces creo que a partir de ese momento fue que empezamos más a ver la pérdida como algo que es inevitable, que sucede, Que es real. Y que es tangible también. Exactamente. Entonces a partir de ese momento fue que yo empecé a escuchar más cómo superar el duelo utilizando métodos que se ven en la tanatología. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Así es, tienes toda la razón, o sea, la tanatología pues ya tiene muchísimos años que ha existido como una disciplina, pero en los últimos años es como que ha tenido 3 etapas, voy a decir, o sea, haz de cuenta que la tanatología, digamos que fue creada por una doctora psiquiatra suiza, Elisabeth Kübler-Ross, que es se considera la madre de la tanatología, y ella cuando viene a radicar a la ciudad de Nueva York en un hospital, ella se da cuenta que en ese hospital los enfermos en fase terminal están pues completamente abandonados, desde lo que era el acompañamiento, la compasión, o sea, todo esto, pues no, completamente no. Entonces ella empieza con todo esto, ¿no? Y luego en esta parte pues se enfoca solamente al paciente en fase terminal, ¿sí? Nada más. Y en esta fase pues el paciente se dedicaba solamente a expresar lo que quería, lo que sentía, y ella había como que esta especie de acompañamiento. Ajá. Viene otra etapa de post a la doctora Elisabeth Kübler-Ross, donde ya la tanatología abarca un poco más, ya no solamente al paciente, sino que también a la familia del paciente en fase terminal, pero todavía enfocándose un poco solamente a los pacientes que tenían una enfermedad crónica degenerativa y que necesitaban acompañamiento, que necesitaban que se les explicara qué era esa enfermedad, que se necesitara que tanto el paciente como la familia expresaran su sentir, o sea, sus miedos, sus emociones ante todo lo que se estaba viviendo, porque de alguna manera estaban viviendo un duelo anticipado. Y es cuando la doctora Elisabeth Kübler-Ross crea lo que son las 5 etapas del duelo, que es negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Ok, ahorita que estabas diciendo lo de pacientes en etapa terminal, yo no puedo imaginarme como el sufrimiento de saber que es lo que sigue para ti, o sea, que estás viviendo para ya morir, porque ya es algo que sabes que va a pasar. Lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿verdad? Pero ya vivirlo de esa manera que sabes que el día de mañana ya de verdad te puedes morir. Lo que lo estás sintiendo, sencillamente. Ajá, literal, lo estás sintiendo en tu cuerpo, o sea, tu cuerpo se está apagando y ves los dos lados, ¿no? La familia que sabe que se tiene que despedir, o sea, ya no tiene tiempo para despedirse, y la otra persona apagarse sus ilusiones, apagar su vida, sus sueños, sus proyectos, el ya no ver a su familia, la incertidumbre de nadie sabe qué sigue después de la vida, o sea, cuando te mueres nadie sabe qué pasa. Nadie sabe, y es exactamente ahí cuando, por ejemplo, se crea lo que es un duelo anticipado. Ajá. Ahorita, más que nada, la tanatología, vamos a decir, del siglo XXI,
se enfoca no solamente a los procesos, fíjate bien, se enfoca no solamente a los procesos de muerte, sino que ahorita abarca lo que es, estudia los procesos de la vida, los procesos de enfermedad y los procesos de la muerte bajo un aspecto biológico, psicológico, social y espiritual, donde implica a todos los participantes de un proceso tanatológico. ¿Quiénes pueden ser todos los participantes alrededor de un paciente? Lógico, paciente, familia, si está enfermo, si está sufriendo la pérdida de la salud, el equipo médico, desde los amigos, sacerdotes, todos los que tengan... Todo el entorno. Todo el entorno que tenga que ver con él. Entonces, ahora es lo bello de la tanatología, que no solamente se enfoca a la muerte, ¿sí? Y a ayudar a las personas a que tengan una muerte digna y de calidad, sino que ahora se trata de desde la vida, ¿sí? Desde que están vivos, pese a lo que estén viviendo, a la adversidad, a la pérdida, a la enfermedad, a la crisis que estén viviendo, a pesar de tenga sentido la vida. Pues donde hay vida hay muerte y donde hay muerte no podemos vida. evitar, no se puede evitar eso. O sea, nos damos cuenta aquí, Maru, que la muerte es parte de la vida. O sea, no, ni una es el principio, ni otra es el final. Están entrelazadas, son es parte de un ciclo. Y como tú dices, no puede haber vida si no hay muerte. Y no puede haber muerte si no hay vida. Están pegadas. Sin embargo, pues es difícil aceptarla, es difícil hablar de ella. Hace rato hablábamos, México es una cultura muy rica en tradiciones y costumbres. Tanto así que tenemos un día especial para conmemorar a la gente que ya nos dejó. Pero hablamos de que está estas dos vertientes, ¿no? La conmemoramos, pero nos cuesta mucho hablar en los términos correctos sobre la muerte. Una persona que se fue, no es que se haya ido, se murió. Se murió, así es. Y desde ahí, fíjate, estamos negando la existencia de la muerte porque tan solo no nos atrevemos a decirlo. Es como si fuera una palabra que nos quemara los labios. No lo puedo decir, entonces somos una cultura negadora de la muerte. Y tú dices, aunque somos una cultura llena de tradiciones y que hay un día especial en que, fíjate bien, la tradición del día de 2 de noviembre, el Día de Muertos, es una tradición que sana. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tú vas a poner tu altar, vienen los recuerdos, puedes poner la música que les recordaban esos seres queridos y puede ocasionarse hasta una catarsis, ¿no? O sea, empiezo a llorar o empiezo a reír o empiezo a acordarme y al último agradeces. Justo lo que dices, en el momento en el que no necesariamente tienen que poner un altar, pero en el momento en el que te pones a recordarlos, tampoco tiene que ser el 2 de noviembre necesariamente, pero es una fecha conmemorativa porque es cuando sacas todas las fotos, la comida que le gustaba, las cosas que ellos disfrutaban, entonces te pones a recordar todo lo que viviste con esa persona, todo lo que te hubiera gustado vivir. Exacto. Todos también. los anhelos que se quedaron en ya no va a ser posible. Ya no es posible. Y hablando de esto, hay mucha gente que para ellos representa mucho dolor este día por todos esos anhelos que no van a ser cumplidos. Y entonces, ahorita, hace rato me decías de la doctora trabajaba con pacientes terminales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien no es terminal, se muere y no hubo manera de procesarlo en vida? ¿Cómo lo trabajas? No hubo manera de despedirse, Sí, ¿no? de despedirse, de cerrar ciclos. De cerrar ciclos y todo lo vimos precisamente como lo mencionaste tú anteriormente en la pandemia. La pandemia vino a marcarnos definitivamente en todos los aspectos a las sociedades, o sea, todo el mundo entero. Y siempre yo creo que habrá un antes y un después de la pandemia del COVID. Sí, así lo sentimos así todos. lo sentimos. Y es a partir del COVID, de la pandemia, cuando la tanatología, al menos yo así lo sentí en mi profesión, empieza como que a tomar un poco más de auge precisamente por esto. Porque la muerte de los pacientes por COVID fue súbita. Es decir, de repente entraba tu paciente al hospital y ya no salía, lo veías. Y ya no lo veías y ya no salía. Y también eso, morir en soledad. También eso a la familia le causaba un gran remordimiento, un gran sentimiento de culpa. Hubo muchos que se aferraron a los hubiera, a los por qué, al hospital, entonces había un sinfín y una mezcla de emociones y de sentimientos. Que no había manera de cómo procesarlas. Y sobre todo había esta situación importante de que no se habían despedido. Y era difícil para muchos porque de repente pues solamente te entregaban las cenizas ya, o bien un cuerpo, pero ni siquiera te permitían abrirlo, ni siquiera te
te dejaban, o sea, bueno, te permitieron, por lógico, por seguridad, hacer el rito funerario básico, el de la velación, el del sepelio. Esto tiene un sentido, nos ayuda en esta parte de la negación, a aceptar la realidad. Salen ahí muchas cosas que los ayudan a despedirse y que los ayudan a sanar estas emociones, sobre todo de incertidumbre, en el caso de que no se puedan despedir, pues de culpa, en el caso de remordimientos y de todo eso. Porque todas esas emociones negativas tendemos a reprimirlas. Por supuesto. Porque todo lo que es negativo lo asociamos con que es malo. Con que es malo y con que es débil, o sea. Sí, y las emociones son solo emociones. Tú le das el calificativo que tú quieres, ¿verdad? Pero no porque yo esté triste significa que sea malo, no porque yo le llore significa que soy débil, no porque yo me sienta enojado significa que soy rencoroso. Es normal en un proceso de duelo, de partida. Y el procesar esas emociones me ayuda también a conocerme a mí mismo y a cómo afronto yo las situaciones de pérdida. No solamente hablando pérdidas de muerte, pero pérdida de cualquier tipo. De cualquier tipo, porque ahorita la tanatología también, eso es importante. Ya no solamente se ocupa de la pérdida por fallecimiento de un ser querido, sino todo tipo de pérdidas. O sea, hay pérdidas tangibles e intangibles, que muchas veces pues hasta no nos da... ¿Cómo te diré? Como que en veces la sociedad no nos da ese permiso también para expresar. Terminar ciclos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo me gradué de prepa, yo me negaba, yo estaba negada, yo decía, yo ya no quiero crecer, no quiero crecer. Y yo no, o sea, ya que después lo trabajé, a mí con un psicólogo, me dijeron que eso era una pérdida que yo estaba sufriendo. Y tendemos a ver la pérdida como algo que me quitan, algo que ya no tengo. Pero ya no tengo mi etapa de prepa, mis amigos, ya no tengo ese disfrute. Lo estoy perdiendo y estoy pasando por un duelo también. Exactamente, es que allí, o sea, la pérdida es eso, aferrarte muchas veces a algo que ya no tienes o algo que ya no puede ser. ¿Sí? Pero sin embargo no nos damos cuenta de algo, o sea, todo cambio en nuestra vida trae consigo una pérdida, o viceversa. Al aferrarnos al dolor, al aferrarnos a que las cosas sean como yo quiero, porque no me gusta sufrir, porque lógico, tenemos miedo al dolor, a nadie nos gusta sufrir, por supuesto, y no queremos, negamos el dolor, no nos damos cuenta que pueden venir cosas mejores, supuestamente, que se termina una etapa y empieza otra, que inclusive la muerte necesitamos verla como un cambio de misión, como una transformación, no como el fin o el dejar de existir, sino como el amanecer en otro lado, y sobre todo esta parte, ¿verdad?, de que es ese cambio de misión. El duelo, pues tiene dos caminos, sencillamente, ¿verdad? O te resignas o aceptas. Y resignación es una palabra que aquí en México también como utilizamos hasta con los pésames. Resignación, que llegue pronto la resignación. Yo digo, ¡oh! Que no llegue. O no le tomamos el significado que tiene esta palabra. Resignación es derrota. Es darse por vencido, es conformarte, es acostumbrarte al dolor, es decir, pues ya qué. ¿Yo qué puedo hacer? Y la aceptación, no, la aceptación es ¿qué hago? Es poner a trabajar esas emociones, esos pensamientos y sobre todo darle como que esa luz a todo lo que tú eres, a todas las herramientas que tienes como ser humano, interiores, para salir adelante, no solamente de un duelo, de cualquier tipo de crisis. Podría ser como una trascendencia. Como la trascendencia, o sea, en vida. En vida. Trascendencia es darle sentido a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese duelo, ¿no? ¿Qué necesito aprender de este proceso de duelo que estoy viviendo? Y entonces, ¿para qué? En lugar de un por qué, porque los por qué no vamos a encontrar respuestas. Tienes que tener mucho amor propio para de verdad poder cambiar eso tan malo que tú estás sintiendo dentro de ti, si lo quieres decir que es malo, pero para poder darle otra perspectiva diferente a lo que estás viviendo. Exacto. Y solamente se puede hacer a través del amor. A través del amor. Fíjate que hay otro, pues vamos a llamarle sentimiento, que es la esperanza. La esperanza también. Vas a estar mejor, de que si bien en esta vida nada es para siempre, todo es impermanente, pues también este dolor y esta tristeza también nunca va a ser para siempre. O sea, creo que estas cosas, esta fe, amor y esperanza son muy importantes para un proceso de duelo. Y la más importante puede ser la esperanza, porque si no tienes esa esperanza, no eres capaz de reconocer el amor que hay en ti y que hay en los demás.
no, si no tienes esa esperanza de vida, se te apaga todo, entonces eres incapaz de poner en práctica tu capacidad de amar y de recibir amor. Sí. Sí, y por supuesto la fe se quebranta. Te enfocas solamente en el enojo, en el enojo y en el dolor. en el por qué a mí, por qué pasó Exacto. esto. Acéptalo, Exacto. Procésalo y actúa en consecuencia. Así es, ¿verdad? Así es. Quiero hacerte una última pregunta antes de que terminemos, porque ¿Qué? todo esto está muy interesante. En tu experiencia como tanatóloga y como persona que ha vivido muchos años aquí en esta tierra, ¿cómo es que ves tú la muerte a partir de las experiencias que tú has vivido con tus pacientes? Definitivamente, Maru, mi concepto de muerte ha cambiado a través de la tanatología. Hoy puedo entender y comprender que la muerte no es el fin, que la muerte no es el fin de la existencia de un ser amado, que la muerte no me quita ni me arrebata absolutamente nada, sino que la muerte es parte de la vida, es parte del ciclo vital, es algo que no vamos a poder evitar, que no vamos a poder evadir. Me he dado cuenta que la muerte es una transformación, es la transformación del alma de la persona. Es una transformación, es un cambio de misión. Terminaste tu misión en este plano terrenal, pero ahora tienes una nueva misión desde ese lugar al que ahora perteneces, según la creencia de cada uno. Entonces, desde ahí yo creo que la muerte es cuando comprendo que la muerte no me quita nada, que la muerte solamente es un cambio en el alma del ser humano, porque hay que recordar esto, ¿sí? Somos un alma que habita un cuerpo. Sí. Sí, y cuando este cuerpo no le es útil a esa alma tiene que emigrar a su lugar de origen, y este cuerpo, que es materia, se queda, lógico, aquí en la tierra donde pertenece. Y el alma se transforma, el cuerpo muere, es muerte física, pero el alma es eterna. Qué bonita plática, qué tan llena de cosas. Hoy aprendí algo nuevo, muchas cosas nuevas, y tocaste fibras en mí que no sabía que podían ser tocadas o que no quería yo abrir todavía, y me has abierto mucho la perspectiva, y espero no haya sido la única, espero que ustedes que nos están viendo también. Muchas gracias, Tita. Si la gente quisiera buscarte o conectarse más contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube como Tanatología con Tita. Ahí me pueden contactar en cualquiera de las redes sociales, o bien quiero decirles que tengo un grupo de apoyo para personas en duelo que es patrocinado por una funeraria muy reconocida aquí en Durango, que está ubicada por calle 5 de Febrero y Regato. Todos los viernes de 7 a 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche, nos reunimos. El único requisito es que hayas tenido la pérdida de un ser querido. Es totalmente gratuito y es un grupo de apoyo para personas en duelo. El lema de nuestro grupo es: el dolor compartido es dolor disminuido. Compartir nuestro dolor es algo que nos ayuda a que nuestro dolor se amortigue, se minimice, porque tan solo el saber que no eres el único que sufre o que tiene este tipo de pérdidas, pero además estás ayudando y apoyando a aquel que está sufriendo, es una de las mejores maneras que tenemos para sanar nuestro dolor. Entonces, pues eso es lo que hacemos en nuestro grupo. Muchas gracias, Tita. Y ya saben, amigos, si ustedes están pasando por un proceso difícil, no necesariamente tiene que ser un duelo físico, un duelo de cualquier tipo como el que ya mencionamos. Comuníquense con Tita, búsquenla, busquen ayuda. Si no quieren ir con Tita, pueden ir con alguien más, pero de verdad... Pero no se queden con eso, de verdad. O sea, no lo carguen, pueden soltarlo, y se los prometo que hay una persona, por lo menos una persona, que los va a entender. Entonces, muchas gracias y nos despedimos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Maru. Y espero que no sea la última vez, la primera vez. No va a ser la primera vez. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos a todos.